Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Les cuento que en pantalla tengo un examen, por ejemplo, ya, pero antes de empezar, mientras le van dando una mirada del práctico, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda sobre alguno de los ejercicios. Yo ya lo activé hace unos días y tienen para trabajar el examen, el práctico, unos días. Es muy corto, ¿sí? Y muchos de los ejercicios ya se han hecho de alguna forma en clase. Entonces, no es que sea difícil. El tema es que hay que hacerlo y subirlo por plataforma, ¿ya? Algunos me preguntaron cómo lo van a subir. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. ¿Sí? Ustedes le copian a cada uno la respuesta de cómo ejecutar la orden o el comando que resuelve el problema que está pidiendo. ¿Listo? Acá vamos a abrir, vamos a ingresar y acá vamos a trabajar, ¿ok? Vuelvo a consultar del práctico, alguna consulta. Tengo una preguntita, ahí ahorita usted mostró el práctico ahí, sobre crear un archivo .bat, ¿algo era? A ver, no sé si me puede refrescar la mente. Ya, vamos a abrir la plataforma, a ver si no me equivoqué de práctico, porque... Bueno, es probable que lo que quiera que hagas es crear el fichero y editarlo de alguna forma, pero enseguida lo ponemos en pantalla. Ese es el, ¿cuál número? Perdón, un ejercicio. ¿Qué número? ¿Ese no es el 2? Ya, a ver, ahorita lo abro y vemos de una vez. Quiere abrir, es que estuvo con actualizaciones este sistema y se bloqueó completamente. Ustedes son el grupo OF. En la zona de prácticos, acá, Linux básico, bueno, ahí está. Me debes estar hablando de cuál ejercicio, de cuál práctica. Archivo.bat, no lo veo. El que estaba, lo mostró ahorita en el PowerPoint, ¿no es de la práctica de nosotros? No, primero quería preguntar si había alguna consulta sobre esto, que es el práctico número 2. ¿Sí? Es que yo me confundí, yo pensaba que lo que tenía en el Word era para nosotros, pero no. No. Ya. Vamos a hacer... Entonces, para la práctica 6 del punto CH, ¿cómo se hace? Sí, Licen, la pregunta 11. La 11. Ejecute el programa vigila.sh. Ya. Ok, es que la práctica 6 está enfocada en hacer varios pasos y están encadenados. Estos pasos que vas a hacer acá llega a un punto en que has debido tener un archivo llamado vigila.sh y yo estoy viendo por aquí, ¿no? Dice, donde empieza a hablar aquí, busque si el usuario ofimática se encuentra en el listado de vigila. Ahora, ese archivo, ¿dónde estás? Tiene que estar por aquí. Ordena, Aquí. Genere un nuevo archivo, vigila.sh. Cuando dice genere, quiere decir que de alguna forma lo construyas, ¿ya? Que concatene por columnas el archivo orden y quién. Este archivo orden lo has debido construir acá arriba, si no me equivoco lo vi, ¿sí? Orden.sh, no sé dónde, por acá, a ver. En la 6. Ahí está, ¿viste? Entonces, de alguna forma tienes este archivo y también tienes ahora la 8 te pide concatenar por columnas, paste, básicamente. Hagas un paste, dice, de estos dos archivos para lograr obtener este archivo. Entonces, la cosa es que tienes el archivo vigila.sh con datos de orden y de quién, ¿sí? Ahora dice, en la 10, puntualmente me estoy saltando a la 10 porque está encadenada a la 8 a la 10, dice, convierta en ejecutable para el propietario y todos los demás usuarios el archivo vigila. Le está diciendo, conviértalo en ejecutable al archivo. ¿Qué comando modifica las propiedades de los ficheros? ¿Dónde está la lista de comandos? Nuevamente estoy preguntándome yo, ¿no?
Tendría que ahorita estar vigilando su lista de comandos y responderme rapidito. Hay un comando que vimos que modifica los atributos de los ficheros. Y los atributos principales son lectura, grabado y escritura, ¿ya? Véanlo un ratingo y denme 2 minutitos, ¿listo? Ese comando está en el sistema de archivo. Es el chmod, creo. Bien, es correcto. El chmod o el chmod es capaz de cambiar los atributos lectura, escritura, ejecutar, perfecto. Entonces la 10 la van a resolver con el chmod, modificando el atributo X, ¿no es cierto?, de execute. Le van a activar el atributo X para el U, G y O. Entonces, Hugo, ¿sí? Hugo más X con chmod, ¿ok? Entonces, el objetivo era convertirlo en ejecutable de esa manera. Y luego dice en la 11, ejecute ahora el programa. Es que normalmente es un programa lo que hemos tenido que haber construido en el archivo para decir que es un programa ejecutable, ¿sí? Porque ¿para qué le vas a activar a un archivo el atributo X si no es programa? En Linux, si construimos un programa, le activamos el atributo ejecutable y no es más, ¿sí? Ya lo podemos ejecutar. Pero en este caso puntual, simplemente tómenlo como un ejercicio. Dice ejecute y lo único que hay que concentrarse es en la acción de cómo hacer la ejecución de un programa. La pregunta es aquí, ¿cómo ejecuto un programa en Linux? Acá ese sí les voy a ayudar porque no hemos trabajado todavía sobre este tema. Si está ahí el símbolo peso, bueno, primero tendrías que estar en la misma ruta, ¿sí? Es decir, ubicarte donde está el fichero. Es lo ideal para no tener que hacer muy largo la ruta, ¿ya? Tú tienes que estar en la ruta donde está el programa o el archivo. En este sentido, yo creo que no hay problema porque ustedes están ahí. Aunque aquí, fíjense que todo lo está haciendo dentro de una carpeta llamada práctica 5. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir, si estoy en práctica 5, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que estoy en mi ruta actual, directorio home, ¿se acuerdan? Que directorio home significa... ya se cambia el teclado otra vez. El directorio home es la pestañita, ¿no? Entonces ahí voy a suponer de que estoy en mi directorio home, ¿ok? Y si es así, delante del peso aparece con un corchetito, si no me equivoco, que no lo puedo sacar. Ahí está. ¿Ok? Aparece indicando que tu ruta actual es tu directorio home. Si es ahí donde yo estoy, entonces yo voy a digitar, ¿no? Miren, el punto le dice a él, ejecute en la ruta actual, ¿sí? En mi entorno actual, en mi sesión actual. Ejecute, espacio, y ahí va el nombre del archivo. Ahora, yo si estoy en mi ruta, que es mi directorio home, pero bueno, también le puedo decir, en pestañita, dentro de práctica 5, ejecute el archivo que se llama vigila.sh. ¿Ok? Entonces, con esto lo que estamos haciendo es llamar al archivo para ejecutarse. Acá voy a exagerar el espacio porque es un puntito y un espacio. ¿Listo? Al ejecutar este enter, van a ver ustedes que si este archivo vigila era un programa, en pantalla se va a ver el resultado del programa. ¿Ya? Vamos a ensayar enseguida un ejemplo parecido. En este ejercicio, ustedes tendrían que ver, ¿no? Si el resultado en pantalla dice error, eso ya no les importa a ustedes. Lo que importa es que han logrado ejecutar la acción. Ahora, todas estas acciones que están aquí están enfocadas en que ensayemos las cosas que podemos hacer con put, con paste, con el chmod y cómo podemos construir programas que luego se pueden ejecutar utilizando comandos.
¿sí? Ahora voy a hacer un ensayo para que lo muestren. No me acuerdo si esto está realmente construyendo un programa válido. Lo importante es que ustedes ejecuten la acción y que logren llegar a la 11. Ahora, que funcione o no el programa, eso ya está lejos de su alcance porque todavía no hemos visto programación en scripting. Pero estamos viendo un ensayo de que podemos usar comandos para armar programas que luego simplemente los vamos a ejecutar con el puntito. Hoy lo voy a mostrar en un ejemplo. ¿Listo? Entonces, la 11 es tan simple como decir, para ejecutar uso el punto, un espacio y luego la ruta y nombre del programa. Ahora, perfectamente también era válido decir si, pues evidentemente yo estoy en mi directorio home, ¿sí? Pues estoy ahí y ahí está el peso, yo le puedo decir cd espacio práctica 5, ¿no? Y al entrar a práctica 5, él me va a decir, bueno, estás en pestaña, pero estás dentro de práctica 5, me va a decir la Shell, ¿no? Y ahí va a aparecer el corchetito y el peso. Y ahí ustedes, pues directamente llaman al archivo. ¿Cómo lo llamo para ejecutar? Puntito. Miren, solamente hay un puntito al lado del peso, le ponen un solo espacio y escriben el nombre del archivo, vigila.sh. ¿Listo? Cualquiera de las dos son respuestas, ¿listo? O el 1 o el 2. Entonces, yo normalmente uso la forma 2 porque me gusta estar en la misma ruta donde trabajo, pero, ojo, pues, algunos he visto que no les gusta hacerlo así, como está en azul, porque no necesitas moverte y directamente invocas al programa, ¿sí? Yo prefiero en la práctica moverme como está la zona amarilla, porque pues prefiero estar en la carpeta donde está el programa y bueno, ¿no? Esa es mi costumbre, ¿sí? Entonces ya cada uno ve la forma de hacer. Cualquiera de las dos es respuesta a la OMS, a la OMS, ¿listo? No sé si hay alguna otra cosa que quieran que les esclarezca. Es que ahorita sí. Ese es para la 11, ¿no? Sí, para 11. Los dos son ya. alternativas de la 11, sí. Ingeniera, una consulta. ¿Es necesario una imagen por cada No, punto que tenemos que tener? ¿O no. directamente el código? Escribir, ¿sí? Escríbanlo en la respuesta. O sea, ojo que esté pregunta, respuesta, ¿sí? No captura de pantalla, pongan nomás la respuesta. ¿Listo? Si lo hacen en papel, tendrían que escanear la hoja y convertir todas las hojas en un solo PDF y subir a la plataforma, ¿sí? La plataforma no me suban por pedacitos, un solo archivo. Hay muchas aplicaciones de celular que varias fotos las convierte a un PDF solamente y ordenaditos, ¿sí? Práctica 5, 6, todas completas. En realidad me descuidé de activarlo esto más antes, debíamos activarlo mucho más antes, pero bueno, tienen la ventaja de que, por ejemplo, ahora el día martes lo pueden trabajar esto completamente, mientras yo les paso la primer parte del mini proyecto, ¿sí? Y bueno, ya esta semana lo pueden concluir sin ningún problema, ¿ya? Es corto. No sé si hay alguna otra preguntita. Sí, yo tengo una preguntita. No sé si es el práctico, no, creo que es el práctico 1 que dice sobre, puede subirlo un poquito más arriba. Ya. El del práctico 3S, sobre hacer eso de, en su directorio home, crear una estructura de directorio de la figura 1. Bueno, como no entiendo muy exactamente eso. Esta es la figura 1, la etiqueta no salió. Esto es la figura 1. ¿Ya? Entonces, en tu directorio home tú tienes que crear toda esta estructura de ficheros y carpetas. Obviamente, la que está más arriba es práctica 3, esa es la primera que habría que crear. Dentro de esa carpeta está Linux, proyectos e imágenes, todas son carpetas.
en esta figura, por favor, tomen en cuenta que todo aquello que termina con 3 letras, punto y 3 letras, son ficheros. Este es fichero y ojo que tiene un punto delante de la E, ¿no? Estos dos son archivos, estos dos archivos están dentro de la carpeta proyectos, ¿ya? Este también es archivo que está dentro de proyectos, pero este proyecto está dentro de práctica 3, ojo. Y este es nota.doc, 2 archivos tiene esta carpeta, ¿ya? Y imágenes está vacío como carpeta. Tomen en cuenta el puntito delante de algunos ficheros, indicando que es archivo oculto. Entonces hay que crear estos ficheros y carpetas. Eso es lo que está pidiendo en la práctica número 3, ¿ya? En tu directorio home. Ahora sí, ¿me entendió? Sí, sí, ya lo entendí. Ya, entonces sí, acá nos salió el número de la figura y de repente había dudas de que era fichero y que era carpeta. Sí, pero ahí ya lo esclarecí. Las carpetas están con amarillo. A ver, esta también, ojo, es carpeta. Ya. Dice la tercera, vea la información del comando is con el comando man y eso, ¿no? Cuando dice que vea la información del comando is, ¿necesito copiar toda la información o cómo haría? ls, no. Cuando te dice vea la información del comando ls, tienes que hacer lo que les he pedido que hagan en las ayudamemorias. Tú pones el comando, la sintaxis, lo puedo anotar aquí para que quede claro, por favor. O sea, la idea es que hagan el mismo ejercicio que les he ido pidiendo todos estos días, ¿ya? Tiene que contener, tienes que hacer como un resumen chiquitito, pero para ti, no para presentarme, para ti, algo que te sirva. ¿Qué es lo que tienes que tener? Su descripción, ¿sí? ¿De qué se trata? Es LS, por si acaso, de listado, ¿sí? Descripción, sintaxis. Ese lo pongo de primero porque... Nombre, ¿no? Nombre puede ser. Es ILS, ¿sí? De sintaxis, ¿sí? La sintaxis es la fórmula, ¿no? Las 3 partes del comando, cómo las está escribiendo, ¿sí? Nombre, opción, argumento. ¿Te acordás? Esa fórmula la tienen que interpretar y poner como para que ustedes la recuerden más adelante, ¿ya? Entonces, y la descripción es como un detalle más ampliado de qué hace el comando, ¿sí? Pero aquí está lo más importante, opciones. Tienes que irlo leyendo e interpretar las opciones que más te llamen la atención, como he ido trabajando con egrep, ¿te acordás? En el paste, el sort, hemos descubierto opciones, yo incluso había visto unas nuevas que no había estado trabajando antes. Entonces siempre hay opciones que nos llaman la atención. Entonces, le van a dar un barrido y aquí van a registrar algunas opciones con su pequeña descripción indicando para qué es, ¿no? Y lo ideal es que las ensayes, ¿no? Esas opciones que estás viendo, las ensayes y te salgan. Eso está buscando de que se acostumbren a leer el man, ¿ya? Es un ejercicio netamente de interpretación del man. Entonces, esto es lo que yo quiero que por lo menos me escriban. No quiero que lo copien todo, es un montón. ¿Sí? Le dan su nombre, la sintaxis es la formulita que tiene, una descripción de una línea y algunas opciones que tú veas que es importante tomarlas en cuenta para recordar, porque se usa mucho o te han llamado la atención, ¿ya? ¿Alguna otra aclaración? La pregunta 2 y 3 no van juntos, por así decirlo. Acá en la misma práctica 2. Sí, exacto. Si pide ayuda del comando ls, tú tienes que escribir cómo le pides ayuda al sistema del comando ls, ¿no? Eso es man espacio ls en la terminal. Entonces ahí se escribe eso. Y la número 3 está enganchada, sí, porque es lo que ya estamos poniendo acá, ¿no? La número 3 debería tener esto, ¿sí? ¿Ok? Vea la información, en la 3 con la 4, ¿sí? Porque dice, vea la información y tú estás rescatando. Ya en la 4 la interpretas. La interpretación, ¿qué significa? Que aquí vas a hacer por lo menos un ejemplo, ¿ya? La 4 sería las opciones, ¿no? Lo que ponemos. No, un ejemplo por lo menos, algo que tú construyes.
¿sí? Es que no sirve de nada haber rescatado mucho y no haber hecho ni siquiera un ejemplo, ¿ya? Entonces, no sé por qué. Ok. Le vamos a poner ejemplo. Un ejemplo por lo menos, ¿ya? Y este va a ser la respuesta de la 4, ¿listo? Y con eso ya me están respondiendo lo que está pidiendo. Ya, entonces ahí le voy a poner la flechita. Esto sería la 3 y la 4 ya sería el ejemplo. Porque ahí realmente estás interpretando y ya lo estás trabajando el comando. ¿Listo? Y acá no anoté nada en la 2 porque es un man espacio ls. ¿Ya? Y bueno, la 5 ya te está pidiendo hacer una acción con el comando que has practicado, ¿no? Y eso es ver en el man hasta lograr el resultado. ¿Alguna otra cosita más que necesiten aclarar? Creo que no, ¿sí? Entonces solamente hay que leer, están como encadenadas, ¿sí? Los ejercicios, quiere decir, hago el 1 y luego en función a eso me pide el 2, en función a eso me pide el 3. Entonces, por favor, ahí tengan cuidado. Ya no te puedes saltar porque para hacer un ejercicio requiero que el otro esté hecho. Entonces, tú estás haciendo en tu terminal y, bueno, si repites algunos comandos, como por ejemplo, al crear ficheros y carpetas, si te equivocas alguno, al crear, elimínalo, pues, ¿no? Elimina y lo creas después bien, ¿cierto? Por ejemplo, acá la número 2 dice copie tal carpeta a Bacus. Entonces, fíjate que la carpeta proyectos de práctica 3 es esta. Te está pidiendo que esta carpeta la copies a un destino Bacus. Fíjate que aquí no te dice cuál Bacus. Entonces, si te fijas, dentro de práctica 3 no existe Bacus. En realidad te está diciendo una carpeta Bacus. Ahora, ¿dónde está esa carpeta Bacus? Cuando no se indica, quiere decir que por defecto es en la ruta actual, ¿ya? En la ruta en que te encuentras ahorita. Entonces, fíjense que la número 1 dice en su directorio home, o sea que tú estás en tu directorio home y te está pidiendo crear la estructura de directorios. Mi consejo es que ustedes toda interpretación la hagan como que están ubicados en su directorio home. Y si no lo están, hagan un CD y Enter para ubicarse en su directorio home. Así no vas a tener dudas. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, no le voy a decir la ruta, se entiende que lo va a hacer en la ruta en la que me encuentro en este momento. Y como Bacus no existe, el comando que copia automáticamente lo va a crear. O sea, va a crear Bacus y ahí va a copiar la carpeta proyectos. Entonces, de eso no hay problema. ¿Ya? Bueno, creo ahora sí me han preguntado bastante, valió la pena que hayan visto, porque la verdad que a veces no lo hacen en práctico porque no le entienden, no avanzan, y pues este es un preparatorio del examen, ¿ya? Me voy a saltar ahora, sí, dime. Tengo una consulta del práctico 4 de la última, el paso 11. El 11. SD. Pero dice, ya, atributos de los archivos de práctica 4. Ojo con esa aclaración. Solamente los archivos. No está diciendo de la carpeta práctica 4. Está diciendo de los archivos que contiene la carpeta práctica 4. A que sean solo lectura para el grupo y otros. Ahora, aquí hay que extraer bien lo que quiere que quede. Los atributos tienen que quedar de tal manera que esté de sola lectura para el grupo y para otros, y nada más, ¿sí? Y nada más. Entonces, primero hay que identificar a los ficheros, porque pues eso está obviamente acá, ¿sí? Acá si reviso otra vez, dice de práctica 4, ok, no, aquí ha debido estar, sí, por acá, aquí está. Crear la carpeta práctica 4, y ahí te está haciendo crear algunas otras carpetas adentro, y así, ¿verdad? Pero bueno, dentro de esta carpeta, tú vas a construir algo como parecido a esto, se va a ver así, solo que acá ya no te he mostrado una figura, te estoy dando las instrucciones de dónde y cómo quiero que las crees las carpetas y los ficheros, ¿ya?
Entonces, dentro de práctica 4 debe haber algunos archivos, los tienes que identificar. Y solamente a sus archivos les tienes que aplicar el comando. ¿Qué comando cambia los atributos? Todo en minúscula, chmod. ¿Sí? Solo a los ficheros. Ahora, ojo cómo se está pidiendo el cambio. Solo a los ficheros. Hay que identificar cuáles son los archivos que hay adentro de esta carpeta. Después de haber tenido estos ejercicios, intenta ver el tree de la carpeta práctica 4. Con tree vas a poder ver los archivos que tiene práctica 4 y a esos te vas a aplicar ¿qué? El chmod. Ahora, ¿qué quiere? Dice lectura para el grupo y otros usuarios. Ahora, y de los otros atributos no te dice nada, ¿sí? La escritura no te dice nada de ejecución, ahora te está diciendo a que sean solo, ¿sí? Entonces, en mi interpretación está diciendo que afecte a Hugo, ¿sí? De tal manera que el grupo y los otros usuarios tienen solo lectura, solo van a tener lectura. Entonces, es como que el grupo tiene lectura es 4, ¿no es cierto? A ver, igual, ¿dónde quedó? Otra vez mi teclado. Ok, el grupo es igual a 4 porque dice lectura. Entonces, no va a tener escritura, 0, no va a tener ejecución, 0. Y otros usuarios, lo mismo. Este también va a ser 4 para lectura, 0 para escritura y 0 para lectura. Y no me dice nada del propietario. Entonces, al no decirme nada, debo interpretar que va a tener 0. Aunque es muy raro, pero eso es lo que me está pidiendo, ¿sí? Si tienen alguna duda en el examen de la aplicación de los atributos, etcétera, puede ser que esté muy ambiguo y se les puede esclarecer. En ese ejercicio puntual yo me estoy enfocando en lo que me dice. Solo lectura para el grupo y otros usuarios. Entonces, el usuario propietario que quede en nada. Esa es mi interpretación, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo sería el permiso? Miren, como voy a afectar a los 3, usuario propietario en 0, el grupo de trabajo va a tener 4 y otros va a tener 4. ¿A quién le voy a dar esto? A el archivo, y ahí ya va a venir tanto, ¿no? La especificación del archivo o los archivos a los cuales quiero aplicar este comando, ¿ya? Ahora, si son varios archivos ubicados en diferentes carpetas, se puede hacer este comando más de una vez si no te es posible identificar esos archivos, ¿sí? Puedes hacer 2, 3 veces el chmod de tal manera que afectes a todos los ficheros que están en práctica 4. Pero ahí está la interpretación que le estoy dando, ¿ya? ¿No será con eso que ya podemos pasar a un ejercicio del tipo examen? ¿Sí? A ver, entonces empecé. Vamos a cambiar de pantalla. Listo. A ver, listo. A ver, voy a empezar con la 2. ¿Ya? Crear un programa, a ver, ya, veamos primero anunciar. Crear un programa, pri.bat, que realice estas tareas, ¿no? Pide introducir el nombre de un archivo. De verdad me he equivocado de ejercicio. Este está como que muy avanzado. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la materia. Todavía no hemos aprendido a crear programas. Pensé que tal vez podíamos hacerlo con los conocimientos que teníamos, pero por ejemplo ahorita abrir un archivo no tenemos problemas, pero la pregunta va a ser ¿con qué comando pido introducir nombre de archivo? ¿Con qué comando verifico si existe el archivo? ¿Con qué comando lo voy a ordenar? Eso sí sé hacer, ¿no? ¿Qué comando ordena? Sort. Entonces, derivado de que este ejercicio no está para ustedes, voy a tener que cambiar otro, ¿ya? Este seguramente estaba intermediario entre un primer o segundo parcial. Denme un minutito, voy a seleccionar otro ejemplo. Vamos a ver qué pasó.
como estamos un poco atrasados, de repente se me fue la mano. Ahora sí. A ver, vamos. Este es el día del examen. La respuesta para la pregunta 1, ¿cuál sería? No está mostrando el examen, ingeniera. Está congelada la pantalla. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. La 1 la tienen que saber. ¿Qué El número? pi. El PIT, correcto, ¿sí? El PIT es el Process ID. Si lo pudiéramos ver, ¿qué significa? En realidad significa Process ID o Process ID es identificador del proceso, ¿ya? Ahora, ¿aquí qué ves? ¿Cuáles de las siguientes variables contiene identificación ID del proceso shell padre? Dice. Aquí tenemos una pequeña aclaración. No me está pidiendo identificador del proceso. El PID es un identificador de proceso. Él dice del proceso shell padre, ¿no? Y hace alusión al comando PS, que es donde lo tuvimos que haber estudiado. En realidad, PID identifica un proceso, pero sabemos nosotros que los procesos se ejecutan como un árbol, donde todos son hijos de alguien, ¿sí? Entonces, hay también una variable llamada en este caso PPID, que identifica al proceso padre, ¿sí? Es como PPID, ¿sí? Process Parent ID, ¿sí? No sé, traducido al inglés o al español, pero es identificador del proceso padre, con doble P delante, ¿sí? Entonces hay que esclarecer eso en este caso. Ahora, si yo me voy a la terminal, vamos a ver en la terminal, por ejemplo acá le doy PS, Enter. El PS es un comando que te muestra los procesos en ejecución del usuario activo, del usuario que en este momento soy estudiante, pero solo te muestra el PID, ¿sí? Ahora, podemos también, vamos a ver si no me equivoco, F, ahí está, con la opción /F, me muestra información ampliada de cada proceso, miren, más datos, y ahí es donde te dice qué proceso es el proceso padre. Ahora, muy curioso es, por ejemplo, que ahorita yo ejecuté el comando PS y eso generó este proceso. ¿Qué proceso? El 1422. ¿Quién es este proceso 1422? ¿Quién es su padre? El 1341. ¿Y qué es el 1341? Ese es el proceso de la bash, ¿sí? Entonces, esto está mostrando cómo bash apareció primero y dentro de la bash yo ejecuté este comando que generó este proceso, ¿sí? Por esa razón, su proceso padre es la bash, ¿ok? Entonces, el PPID es el identificador del proceso padre. Ok, vamos con la número 2. Indique qué resulta de los siguientes comandos. ¿Cuál es el resultado del comando que está ahí? Q, mayor, pestaña, barra, quién.txt. ¿Identifica el usuario? ¿Pero qué hace Q? Lista de usuarios logueados. Sí, Q O sea, tiene... ¿quién está? ¿Y esa lista a dónde se estamos yendo? ¿Cómo? Esa lista de usuarios logueados que despliega Q, ¿a dónde lo estamos mandando? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Correcto. Miren, ahí está recordando el uso del símbolo mayor que ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Está diciendo, el resultado de Q redireccione al fichero quién.txt que va a estar ubicado en mi directorio home. Esto está indicando la ruta, ¿sí? Entonces, correcto. Está redireccionando el resultado del comando Q hacia el fichero pestaña barra quién.txt. Este de acá, yo creo que no lo hemos visto. No lo hemos visto, pero les adelanto, sí, este comando hecho, sí, hecho es un comando normalmente para mostrar cosas en pantalla, pero ¿qué está mostrando este hecho? Primero analicemos este lado, sí, hecho, dice,
Ahora, dentro del peso y doble paréntesis, cuando metemos algo dentro de un peso y doble paréntesis, adentro se puede meter una expresión aritmética separada utilizando los operadores básicos, ¿no? Potencia, producto, suma, resta, etc. Entonces, lo que en realidad está haciendo el hecho, peso, doble paréntesis, es calcular el producto de 3 por 2. 3 por 2 es 6. Entonces, este comando, si uno lo prueba en la terminal, va a mostrar en pantalla el 6, que es el resultado del cálculo de la expresión que encerraba el peso. Y lo que estoy haciendo acá es ese número 6, que debería aparecer en pantalla si yo pongo este comando en la pantalla negra, se lo estoy asignando a la variable res. Entonces aquí nace el concepto de variable en Linux. Las variables son elementos que almacenan algún dato, ¿sí? Entonces aquí en Linux vamos a recordar que podemos definir variables muy simples como res, asignándole simplemente con el símbolo lo igual, fíjense que el igual está pegadito, algún valor que estamos calculando, ¿sí? Entonces res y ahí el valor que le estamos dando, ¿ok? Probémoslo, ¿sí? Entonces eso lo vamos a usar mucho. Mire, hecho con alguna expresión, por ejemplo, encerrada, te muestra en pantalla cuánto es 5 al cuadrado. 25, ahí está haciendo algo distinto, mire, el operador, ¿ya? Entonces voy a hacer otro, no voy a usar otro. Ahorita vamos a ver los operadores básicos. 5 más 2. 5 más 2 es un 7, ¿sí? 5 menos 2 es un 3. Ahí está, ¿sí? 5 por 2 es un 10 y dividido, ¿sí? Ahí va. Es un 2, eso quería esclarecer. El hecho peso calcula, sí, pero lamentablemente todo es para él entero truncado. Eso es. Truncamiento es cuando hacemos un corte de la parte decimal, ¿sí? Redondeo, hay el simétrico, por ejemplo, que es el que más se usa, ¿no? El redondeo simétrico tiene que ver con analizar el último dígito que queremos tomar como válido en pues, el redondeo que estamos haciendo, ¿no? Si va a aumentar o va a disminuir el valor, etcétera. Entonces, trunca, directamente corta la parte decimal. Entonces, todo es entero en la evaluación de hecho. No me sirve para hacer operaciones realmente de cálculo. Me sirve, sin embargo, para hacer operaciones de programación básica con números enteros, ¿sí? Y la potencia, hasta donde me acuerdo, es si no me equivoco, sí, pues vale la pena anotarlo. Ya el doble asterisco es la potencia. Y me está faltando uno que es el modulador. Sí, ese es el que no estoy recordando. A ver, creo que este era así. Bueno, hay posibilidad que sea ahí. No, ese no lo está agarrando. Dice error, operador aritmético inválido. Ya, entonces ese no es. Qué raro que estoy olvidando el operador del mod. No estoy segura si lo reconoce. Miren, voy a tener que revisar mis notas porque el mod se me fue de la memoria. Sí tiene, sí lo puede calcular. Lo que no recuerdo es cómo. Incluso el gorrito, pero el gorrito no lo está haciendo porque está agarrando al otro. Se los debo eso. Así casi no lo he ocupado, pero sí tiene. Tiene el operador modulador también, el mod, el residuo de una división es capaz de calcular. Entonces, no recuerdo ahorita el símbolo que ocupa, pensé que era la barra inversa, pero de todas maneras se va a quedar pendiente, ¿ya? Entonces les debo el operador de mod, no lo recuerdo cómo se activa. Ahora, si queremos hacer cálculos, hay un comando que se llama BC, ¿sí? Es como un calculador con más precisión. Este sí te puede hacer operaciones de cálculo de las cantidades que tú necesites, ¿ya? Lo que no recuerdo muy bien es
El uso, vamos a ver si hay algún ejemplo por aquí. Aquí tiene su zona de expresiones, miren, acá está explicando, dice la expresión, cómo la vamos a dar. Y aquí está hablando, ¿no? Por ejemplo, dice los negativos con el menos, suma, resta, producto, división, el porcentual, ahí ya me acordé, ¿sí? El porcentual es el que hace el mod, ¿sí? Entonces ahorita lo vamos a probar. Entonces BC te puedes realizar también operaciones de cálculo con los mismos operadores, ¿ya? Y ahí sí te va a agarrar el gorrito ¿sí? Bueno, ahí está explicando cómo se puede utilizar, pero vamos a ver algún ejemplo para no equivocarnos. También te puede hacer comparaciones, el BC, miren, a mayor, menor, igual. El igual es doble igual, ¿sí? También expresiones booleanas, ¿sí? Lo vamos a analizar entonces esto en la segunda parte. El AND, el OR, ¿sí? La negación, ¿ya? Y aquí hay un resumen, ¿no? El OR, el AND, la negación, ¿sí? Operadores más, menos, producto, división, ¿sí? Si no me equivoco, este es tu mod, ¿sí? Bueno, este ya es potencia, hasta donde recuerdo, pero quiero ver un ejemplo. Y qué mal, ¿no? No nos dan un ejemplo. Acá hay algunos exámenes. Entonces, veamos, a ver, ¿dónde vale la pena analizar? Bueno, acá simplemente está asignando, miren, a las variables la operación, sí, pero no está indicando textualmente cómo aplicarla. A ver, acá, hace mucho que no veo el BC, y no lo hemos visto tampoco en clases. Casi no he necesitado usarla porque más trabajo con el hecho, peso, doble paréntesis para evaluar expresiones. Pero vamos a hacer algunas pruebas. Lo que pasa es que la Shell ha ido mejorando mucho en cuanto a el tratamiento de valores con operaciones aritméticas, ¿ya? El primero que se usaba mucho era el hecho peso, nada más, pero bueno. Bueno, de ahí voy a ver si es ahora. Había olvidado este simbolito que se usa mucho en programación para lo que es el modulador. Ahí está. Entonces, esto vale la pena apuntarlo, porque lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pónganse operadores aritméticos, más, menos, por, división, ¿sí? Potencia y finalmente modulador, el porcentual. ¿Ya? Entonces 5 dividido entre el 2, de a 2 me sobra 1 y ese es el 1 que me devuelve el mod, ¿ya? Es el resto, ¿no? De la división entera entre dos valores. Ahora el BC, ese es el que no recuerdo, ¿sí? BC, por ejemplo, ahí le di BC, quiero que me dice. Entonces dice, bueno, ahí, por ejemplo, X igual a 2 por 2, 5 por 2. A ver, BC, X igual a 5 por 2. Sí, la verdad es que no me acuerdo el Bourchel. Tengo que revisar la sintaxis del Bourchel. Fíjense que este es bien especial porque no te agarra. Aquí tienes, sí, pensé que esto no había. Bueno, BC y luego puedes usar una de las opciones. Ahí está. La verdad que no. Y luego viene la opción más larga y archivo, dice, ¿no? Entonces, pues, como hace harto que no lo veo, la verdad que no recuerdo. Incluso creo que lo tenemos intrínseco. A ver, déjame revisar esto. X es igual a 5 por 2. Hecho peso X. ¿Viste? Entonces, mira acá. Yo acá le quise a... Ok, acá
Miren mi mouse, acá le quise asignar como si lo hubiéramos hecho, ¿no? Normal, 5 por 2 es 10, pero ahora le estoy diciendo que ese 10 supuestamente se lo ponga a la variable X, pero ahora cuando le digo mostrarme el valor almacenado por la variable X, me está mostrando el 5 por 2. ¿Por qué? Porque no está haciendo la evaluación aritmética aquí. Si yo quiero entonces hacer por ahora una evaluación aritmética, lo que tengo que hacer es decir, bueno, a X ponerle el resultado de esa evaluación aritmética. En este caso, 5 por 2, que es 10, lo va a evaluar y ese resultado que va a capturar el peso con el doble paréntesis se lo va a poner a X. Y ahora se lo voy a mostrar. Y ahora realmente está el efecto que yo quería, que la variable X tenga el valor almacenado por esos datos, ¿ya? Y bueno, ahora por el momento, sí, vamos a utilizar para evaluaciones aritméticas en programación mucho esto. Yo realmente es el que generalmente ocupo. La BC no la he usado, pero voy a revisar un poco la sintaxis, porque no le estoy entendiendo mucho cómo enfocarme. Vamos a ver si otra forma de pedir ayuda, a veces que sí trae ejemplos, es la -help. Acá, por ejemplo, dice nada, ¿no? Solamente está explicando -h, a ver, BC -h, es lo mismo, ¿sí? La opción -h nos da una ayudita, no sé, la verdad que tengo que revisar el significado que tienen estas opciones. Interesante, ¿no? Sin embargo, si tú observas el man de la Bourshell, no solo tiene esas opciones, sino tiene posibilidad de trabajar con variables. Y esa es la parte donde me gustaría tener más claro cómo trabaja con las variables. Es como que... sí, acá, ya, ok, acá está variable, asigna un valor, pero está con espacio. A ver, X igual a 5 por 2. No la agarra, o sea, en realidad la asignación de la variable es lo que tengo que buscar. Ya yo les debo a la Bourshell que acaba de recordar que existe. No la uso mucho, pero voy a revisar la documentación de cómo se la puede utilizar. Por ahora en este examen al menos no va a entrar, pero sirve el ejercicio para recordar el uso de del peso doble paréntesis, así como les he mostrado acá, que es capaz de realizar operaciones aritméticas en entero, ¿ya? Bueno, con ese pequeño apunte de los símbolos básicos que te van a funcionar, ahora podemos responder esta pregunta, dice, ¿no? ¿Qué va a resultar del doble I? Acá para que lo escriban. ¿Cuál es el resultado del doble I? 6. Que le va a asignar a la variable llamada res el valor de, ¿qué valor le está asignando? De la operación ¿Y cuál es peso ese valor? 6. 6. El 6. 6. Muy bien. Entonces aquí le asigna a la variable res el valor de 6. Eso es lo que está haciendo ahí. ¿Ya? Seguro hay en muchos sitios de internet el uso del BC. Entonces también lo pueden curiosear por ahí. Bueno, voy por la 3. Ya, vamos a hacer 2 más. Dice, indicar cómo quedarían los permisos si se hace chmod -R520 proyectos sabiendo que se tiene esa carpeta. La carpeta proyectos tiene esta información, ¿ya? Ahora dice que ahorita está así. Ahora quiere saber cómo quedaría esto, cómo queda una vez que tú le apliques este comando. Ojo que esa R mayúscula es recursivo. Recursivamente va pues cambiar, pero ahora va a cambiar a la carpeta y a todo lo que tiene adentro. Entonces, eso para responder a la pregunta no es tan importante, pero esclarezco que la opción -R aplica a la carpeta y todo lo que tiene adentro, ¿ya?
Entonces, sin embargo, la carpeta proyectos, ¿cómo va a quedar ahora después de que haga este enter? ¿Cómo van a cambiar estos? La carpeta va a seguir siendo carpeta, ¿verdad? Eso no va a cambiar la D. Pero ahora, el usuario propietario. ¿Qué permisos tiene el usuario propietario después de ese comando? El usuario Lectura y va a ejecución. tener Escritura, el de ejecutar y otros. Digo, ¿cómo se dice? El usuario, ejecutar y ¿qué más? Porque ejecutar, ¿cuánto vale? No se olviden la ponderación. Vale 4. 4, W2 y X igual a... El usuario propietario, ¿qué va a tener? El R y ejecutar. X. RX. Ojo. R se queda, W no tiene y X va a tener. ¿Sí? Eso significa el 5. Y el 2 para grupo, ¿qué tiene el grupo? Solo va a tener B. Los otros 2, 0. No digo lo de B, solo va a tener. Si son 0, acá se va a hacer, a ver, R Guión. no va a tener, W sí tiene, Sí. y el execute no lo tiene, rayita, ¿sí? Entonces miren cómo es la interpretación. El usuario, 1, 2, 3. Esos 3 son permisos del usuario propietario. Lectura y ejecutar, 4 y 1 son 5, hacen el primer dígito 5. Luego el grupo, los siguientes 3. Nada, W, nada. Entonces solo tiene permiso de write, que es el 2, perfecto. Y otros tiene 0. Eso significa de nada, nada, nada. Estas 3 rayas, guiones, indican que el grupo no tiene ningún permiso. Entonces, una vez que terminemos de ejecutar el comando, los atributos queda así, ¿sí? Ese es el efecto. Ya, entonces está pidiendo reconocer cómo va a quedar una vez concluya el trabajo. ¿Ok? Y uno más. Esto, vamos a escoger aquí. Para ocultar un archivo, ¿qué se hace? ¿Cómo se esconde un archivo de la vista normal en Linux? Bueno, vamos a ponerlo con rojito. ¿Qué debe tener delante del nombre? Un punto. No hay que olvidarse es todo archivo cuyo nombre empieza con un punto es archivo oculto en Linux. Entonces, si yo quiero esconder un archivo, lo que voy a hacer es agarrar ese fichero y ponerle el punto delante del nombre, ¿no? Ahora que me digan con qué voy a renombrar, ¿qué comando puede renombrar o cambiarle el nombre a un archivo? ¿Qué comando van a usar para cambiarle el nombre a un archivo? MB de move. El comando MB no solamente mueve de ruta, es capaz de cambiarle de nombre al fichero. MB, espacio, nombre antiguo, espacio, nombre nuevo. ¿Sí? Ahora, este ejercicio también está enganchado con la 12. ¿Cuál es la respuesta para la 12? La A. Muy bien, la A. El comando move, MB, mueve, que es su trabajo normalmente. Mover significa que lo lleva de una carpeta a otra, ¿no? Y también es capaz de cambiar de nombre, porque si yo le digo a este fichero mover de tal carpeta a tal lugar, o de esta misma ruta a esta misma ruta, pero le cambio de nombre, simplemente está haciendo el efecto de renombrar, ¿sí? Entonces yo aquí, por ejemplo, les he puesto la sintaxis de cómo se renombra, ¿sí? Se pone MB, el nombre antiguo, un espacio y el nombre nuevo del archivo. Esa es la forma de renombrado. Entonces, el MB no puede copiar, es move de mover, ¿listo? Bueno, eso era la práctica que quería trabajar el día de hoy. Tienen que avanzar en su práctico. Siguiente semana vamos a hablar del proyecto que hay que hacer en grupo. Les recomiendo, por favor, mándenme los nombres de grupo. Si van a trabajar solo, igual tienen que mandarme para que les dé su código de grupo, porque yo registro en plataforma y a través de plataforma también recibo el documento, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso, coordínenlo. En sistema operativo 1 ya están todos registrados, pero ustedes se están olvidando de lo importante que es ir viendo con quién van a trabajar su proyecto.
porque una vez que les dé el enunciado, les va a aparecer a todos los grupos, y si no estás en ningún grupo, no te va a aparecer, ¿sí? No te deja ver. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta más. No han registrado su asistencia algunos. El examen está en plataforma y no deberíamos mover esa fecha porque está en mayo. Sin embargo, va a ser Ingeniera, la asistencia es en el chat. sí, presencial. Presencial, un minutingo. No, la asistencia le decía, ¿hay que registrar en el chat o dónde? Es que yo entré tarde, va a disculpar. En el chat siempre. Ahí ponen su buenas tardes o su nombre si es que no está bien identificado, ¿no? Un minutingo. Voy a ir a la... Ingeniera, este parcial lo vamos a dar en los laboratorios de la universidad. Sí, 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 sí. Ingeniera, ¿el parcial va a ser en hoja, así como nosotros ahorita con preguntas y respuestas, o va a ser en la computadora? El examen tiene dos partes. Una parte donde solamente tienen hoja, porque son conocimientos básicos que no deben requerir usar la computadora. Ya tiene dos partes, por eso la evaluación, miren, es sobre 30 puntos. Es alto, ¿ya? Entonces, tiene dos partes. Una, yo les digo, esto es sin computadora, y la segunda parte es con computadora. O sea, me entregan 2 hojas, tienen que tener 2 hojas en blanco para entregar su examen, porque en la primera no usan máquina, yo no los dejo usar. Y la segunda evaluación ya pueden usar la terminal de Linux, lo que ustedes necesiten para trabajar. Allá obviamente se les da ya la terminal Linux para que hagan sus pruebas, ¿listo? Entonces, eso es el examen, ¿ya? Algunos docentes no lo toman con máquina, nada. Pero en este caso, como ya estoy tratando de enfocarme en la segunda parte, sí les voy a dejar usar su máquina. Por ejemplo, los comandos de VI, ¿no es cierto? Tú tienes que escribir el archivo. Yo les digo, no puedes usar otro editor que el VI, ¿no? Y en un examen escrito sin máquina, tú tendrías que anotar cada comando de VI que utilizaste para hacer determinada cosa en tu archivo, ¿no? Entonces, como que un poco moroso. Entonces, tiene dos partes el examen, ¿ya? Una cosa con el computador y otra que es con solamente el papel. Y son interpretaciones como que ya deberían ustedes notar, por ejemplo, el comando ahorita que hicimos con Chmod. Vieron, yo no he ido a una terminal para saber el resultado. Lo he podido deducir de los conocimientos que tengo del comando. Entonces, esa se pudo responder así, ¿no? Y de esa manera, ya está, aquí indicaba 28 de abril, ¿sí? Nuestro primer parcial, pero como laboratorio dijeron que lo iban a habilitar para mayo, yo voy a solicitar el laboratorio para la primera semana de mayo. Nosotros estaríamos trabajando el siguiente jueves en laboratorio. Jueves es 5, ¿ya? Entonces aquí va, lo voy a de una vez poner y voy a hablar para que lo tengan listo para nosotros estos días, ¿ya? Mañana mismo voy a ir por la... Uy, ¿qué pasó? Que está re lento. Mañana mismo voy a ir a activar para que no haya problema de asignación. Esto va a ser para el jueves 05, ¿no? 05/05/2022, ¿ya? ¿A la misma hora de la clase, ingeniera? Sí, en nuestro horario de clase, ya se vienen a la hora de clase porque tengo que acomodarlos en y reservan el tiempo nuestro. El examen no es más de 1 hora por si acaso, ya, pero a veces puede haber un percance en el laboratorio. Lo mejor es que vengan a tiempo y estén temprano para que no estén con el tema de que ya empezamos y te quito el examen a la mitad, ¿ya? Hay que hacer que valga la pena ir.
Entonces, allá se les da la computadora, lo que tienes que traer solamente es prepararte y traerte 2 hojas de papel en blanco. Mejor si es de cuaderno, papel carta, por favor, porque en un examen que tomé era papel de cuadernito chiquito y, ay, no, un desastre porque la hojita chiquitita se me anda perdiendo. Ya, entonces es mejor el cuaderno de papel carta o oficio, cualquiera de los dos, y listo, ¿ya? Necesitan 2 porque pido 1, terminan y le digo, ahora puedes usar la computadora para continuar con la siguiente pregunta. Está partido en 2 el examen, ¿ya? Estamos en fecha en realidad, ¿sí? Esta semana, el martes vamos a hablar del proyecto, y el jueves damos el examen, y la siguiente semana de mayo, ya estamos hablando de prepararnos para la segunda parte de la materia, ¿sí? La tercera ya es un poquito más investigativa, luego vamos a hablar, ¿sí? Pero por ahora la segunda parte nos espera ahora programación o lo que es crear scripts para Linux, que ahí vamos a utilizar el editor V y todo ese tema, ¿ya? Bueno, jóvenes, con esto ya sería... Ingeniera, una pregunta, por favor. El primer práctico que hicimos, ese dijo que lo iba a evaluar igual, o todavía no. Sí, tengo que evaluarlo, pero déjeme revisarlo ya. Voy a revisar ese práctico y, ojo, que era como un práctico. Hay una defensa de proyecto luego, y creo que ahí voy a enganchar directamente lo que es la defensa, ¿ya? Entonces, para no hacer doble, ¿sí? Entonces, sin embargo, ustedes ya lo presentaron y no les he podido calificar todavía. Entonces, vamos a dejarlo todavía en stand-by. Creo que lo voy a hacer solo por plataforma, la revisión. Y ya cuando toque defensa del proyecto, ahí voy a ir verificando conocimientos, porque el proyecto que van a hacer es similar, es muy similar. En realidad ya han hecho casi todo. Lo único que está faltando nomás es decir que lo estamos configurando en nuestro servidor y hacer de que tenga algunos servicios ya hechos. En temas especiales lo van a poder configurar mucho mejor, pero quiero hacer unos ensayos, de repente nos sale bien, ya que tienen algunos, un poquito de internet desde el celular, es como que más fácil ahora configurar algunas cosas, ¿ya? Entonces, va a estar interesante esta parte porque les voy a hacer activar algunos servicios del servidor y van a notar que no es tan difícil, ya no es, y con eso van a tener una buena visión de lo que se puede hacer con un servidor de Linux. Ahora, un Workstation, que es la que instalaron, también puede hacer de servidor, ya. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar con Linux, la mayoría hacía que Workstation funcione como servidor. Es que como que no era muy conocido la versión servidor de los instaladores de Linux. Y después se dieron cuenta de que era mejor el servidor porque los servicios se comportaban de manera más eficiente, si lo podemos ver así. Ya en el momento de usar recursos, el servidor lo hace mejor que un Workstation. El Workstation es como una PC de escritorio nada más, pero puede hacerte de servidor, por cierto, ¿ya? Ok, entonces con esa aclaración, chicos, nos vemos el martes. Ya, yo les digo, conectémonos, vamos a hablar del proyecto, entonces es buena idea que ya estén los grupos hechos para que comiencen a trabajar después del examen en su proyecto. ¿Listo? Ok. Listo, ingeniero. Bueno, entonces veámonos el jueves, pasen buen día, hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. nos vemos.